Hermanos, tenemos aquí nuestro hermano Smiley Quiroga, ¿así es? Sí, Smiley Un Quiroga. gusto conocerlo, Un gusto, pastor. amado hermano. Pues el tiempo es suyo, Gracias, pastor. ¿sí? Tiempo es suyo. Gracias, amigos. Qué gusto verles de nuevo. Estuve hace unos meses, ¿verdad? Sí. Yoli, qué bendición. Y el tiempo pasa volando. Ya vamos a un poco más de la mitad del año. Ya va a terminar julio. De hecho, ya en Price María están vendiendo arbolitos. Ya, ya está. La Muni en Guatemala ya puso sus cosas del desfile y todo navideño, en las paradas. El tiempo va volando y el pastor tiene razón. Ya no esperamos casi que nada bueno para lo que viene para la humanidad. No sé si se enteraron en redes sociales lo que pasó en los Juegos Olímpicos, burlándose del Señor. Y no debe sorprendernos todo eso, pues ya el cristiano ya nos vamos acostumbrando a que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno malo. El abanderado de estas justas olímpicas era un cantante de rap que promueve pues los vicios y todo. Pues a los jóvenes les ha de gustar de plano, pero nosotros que tenemos el conocimiento del Señor dijimos, ¿y aquí qué pasó? Y este ni hace deporte, este solo hace cosas, ¿qué hace ahí metido? Entonces, pero ya no debe sorprendernos. La Biblia dice que en estos días, en este tiempo, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. De hecho, hoy por hoy, esta juventud es difícil. Lo que nosotros pues ya somos adultos, pero esta juventud puede que se avergüence el Evangelio. Y hoy sí entendemos cuando Jesús decía que bienaventurados aquellos que no se avergüencen, pero en ese entonces uno decía vergüenza, que hoy sí lo entiende uno. Hoy si uno dice yo diezmo, yo voy a la iglesia, entre sus compañeritos pequeños y todo, puede que sea motivo de burla, que sea por el tiempo que estamos viviendo. Y yo quiero retomar ese domingo que estuve acompañándolos y compartiendo. Les hablé de Mateo. Jesús habló de este tiempo y quiero que sea mi introducción y mi contexto de lo que vamos a estudiar hoy, de esa palabra que se van a llevar en el corazón, porque no son solo malas noticias, no solo vamos a hablar de las Olimpiadas, vamos a hablar de lo que Jesús le habló a la iglesia de este tiempo. Porque en palabras de Jesús, Él decía que era necesario todo este tiempo. Entonces, quiero retomar lo que ese domingo compartíamos estos mismos versículos en Mateo 24, porque Jesús habló de todos estos tiempos, de esta pandemia que vivimos hace algunos años, de las guerras que se están viviendo, de todo lo que vemos. Hace 15 días fue muy sonado el ataque que se le hizo a Donald Trump y cosas muy intensas que se han vivido en el mundo, pero a Jesús no lo toman por sorpresa. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces quiero que vayan conmigo a la escritura, si tienen sus Biblias ahí de papel o en su teléfono, y si no, solo anoten o síganme en la lectura. Y dice de la siguiente manera, se los voy a leer con contexto en Mateo 24:1. Vamos a empezar la lectura y este va a ser el contexto de la enseñanza del día de hoy. Mateo 24:1 dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Si se dan cuenta, Jesús estaba saliendo del templo y les dice: miren, todo esto va a ser destruido. Y a ellos les quedó una duda a los discípulos. De hecho, en el 3 dice que cuando él ya estaba en el monte de los olivos, él ya había salido del templo, llegó al monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le dicen: mira, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y qué señal va a haber? Se quedaron con la duda, con el miedo, porque me imagino que eran, si ustedes se dan cuenta, de hecho salen en los memes de las redes sociales, los bacheos de hoy te duran 15 días, un mes y ya se vuelve a hacer el hoyo. Los edificios y las carreteras de ese entonces eran muy sólidos. De hecho, hay carreteras que todavía existen en la historia, o edificios como catedrales o cosas así que se hacían bien. Entonces ellos se quedaron con la incógnita.
¿Cómo así que no va a quedar piedra sobre? Es más, preguntémosle, antes que se lo olvide. Y le fueron a preguntar en el Monte de los Olivos, mira, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Y vamos a seguir entonces con la lectura, el 4. Respondió Jesús y les dijo, miren que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero hacer una pausa aquí. En la historia de la humanidad han habido estos falsos cristos, han sido, no piensen que es tal pastor, tal apóstol, no. Es literal lo que Jesús dijo. Yo no sé si sabían que han habido suicidios en masa que dijeron yo soy el Mesías, ¿saben qué? Tomemos veneno y Sí han habido falsos, y a ellos se refiere. No estamos atacando a ningún hermano o a alguien, no. Jesús fue muy claro, y en la historia de la humanidad han habido gente que dijo yo soy el Mesías y los engañó y les termina haciendo daño a la gente. Esos son muy claros. Entonces quiero terminar esa pausa. Yo bendigo de verdad a todos los hermanos que hoy predican. Cuando ustedes, y les doy un consejo, cuando ustedes vean en redes sociales a alguien hablando mal de un hermano, pasen ahí de página, porque eso no se hace. Cuando ustedes vean a alguien que está mal, oramos por él. Le pedimos a Dios que lo restaure. No usamos para hablar mal de eso no, entre hermanos no lo hacemos. Jesús le enseña a Pedro, si tu hermano peca contra ti 7 veces, hasta 70 veces lo vas a perdonar, ¿verdad? Y cuando Pablo entendió lo hermoso de esto y decía, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros no hablamos mal de nadie. Y si vemos a un hermano que está alejado o caído, oramos por él. No lo señalamos. Cuando ustedes vean a alguien porque es muy de moda, ya sacan el videito de alguien predicando y el otro está listo para tirarle piedras, nosotros no somos de esos. Sí, Jesús cuando habló de los falsos cristos, lo hemos visto en la historia. Han habido casos muy impactantes. De hecho, yo no sé si ustedes se acordarán, antes de la pandemia había un famoso, no sé si él se hacía llamar el anticristo, algo así como que era Miranda de acá, y hizo de acá, que hizo su movimiento ahí en el obelisco y todo. Sí existe todo eso. Los falsos existen con nombre y apellido. Entonces seguimos. 6, el Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, y aquí es la palabra clave, ese es el contexto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí Jesús nos está diciendo, todavía no es el fin cuando oigan de todo esto, de las guerras, de los rumores. Yo no sé si sabían, en el mundo hemos tenido guerras mundiales literalmente, y estamos hablando hace más de 50 años. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo esto ya se viene cumpliendo hace muchos años, pero Jesús decía, cuando oigan de todo esto, Él decía, aún no es el fin, pero Él antecedía algo, es necesario. Todo lo que ustedes han visto, todas esas cosas, todos esos desastres eran necesarios. Y ya ahorita les voy a contar por qué. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y aquí en esto de pestes, ese es lo de las enfermedades, lo del COVID, que todos vivimos, que somos sobrevivientes. Dios tuvo misericordia de nosotros, porque conocimos a familia, amigos que fallecieron, pero Dios tuvo misericordia y nos dejó. Así es. Estas pestes Dios las anunció hace 2000 años, ¿sí? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, y aquí es donde se cumple esto de que atacan a los siervos, a los hijos de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que te digo en el 10, que se aborrecerán entre ellos por todo lo que está pasando. Esto fue anunciado. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Era lo que decía el pastor. La maldad se ha multiplicado, mucha muerte. Antes, pues en las noches se oía de los problemas, las cosas graves. No, hoy en horas de la mañana, pues ya pasan cosas muy malas, tragedias. Y es lo que aquí dice la Biblia. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que están haciendo ustedes. Quiero hacerles un énfasis acá. Se lo he dicho al pastor, lo he felicitado las veces que me junto con él, que lo saludo. Y esto es lo que ustedes están haciendo, lo que hoy vinieron a hacer este domingo. Mas el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Miren qué hermoso. Estas son palabras de Jesús, diciéndole a sus discípulos: el que llegue hasta el final, el que me busque hasta el final, el que persevera hasta el final, ese será salvo. Y quiero ir terminando con el 14. Y este es el final de mi contexto, de mi introducción. Y miren cómo termina Jesús esto. 2 versículos hermosos. Uno de la perseverancia: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el 14 dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? Cuando empezó todo esto de las enfermedades, de las guerras, Jesús dice: no, todavía no es el fin, es el principio de dolores. Eso sí, es necesario que pase todo eso, porque la humanidad a veces necesitamos la necesidad, necesitamos los problemas, necesitamos para acordarnos de Dios. Yo le predico a los jóvenes, yo soy un predicador de jóvenes. Yo le enseño a los jóvenes que Jesús enseñó una historia. Eso no fue una parábola, fue una historia real de un hombre que le iba tan bien. Dice que hacía banquete todos los días. Solo que este hombre no se acordó de Dios. Le iba tan bien que si se dan cuenta de lo que pasó en Estados Unidos, le fue tan bien a Estados Unidos que dijeron: ¿saben qué? No necesitamos a Dios. Es más, prohibamos la Biblia. Prohibamos orar. Y empezaron a sacar a Dios de la ecuación y les empezó a ir muy mal. En los lugares donde no se permite orar ni leer la Biblia, que son las escuelas, empezaron a haber masacres. Empezaron a haber cosas muy, muy feas por haberse olvidado de Dios. A mí me da miedo. Yo tengo amigos del Salvador y yo viajaba mucho a El Salvador a predicarle a los jóvenes. Habían lugares donde me decían: mira, no lleves gorra, no lleves este tipo de tenis, no vayas así, allá, porque te pueden matar. Así me lo decían. Y entonces yo me iba bien formal y toda la cosa a predicar allá. Me iba incógnito, me iba puro cristiano. Llegó el momento que Jesús liberta a El Salvador. De verdad es impresionante eso fue un milagro. ¿Sabían que El Salvador, en vez de que se volteara la gente a darle gracias a Dios, porque fue mucha sangre derramada, de verdad? Lo que ustedes han visto, la violencia, zona 18, Villanueva, multiplíquenlo 10 veces. Era impresionante. Imagínese, pastor, que cuando eran las votaciones, el gobierno tenía que sentar con las pandillas para decirles: ¿saben qué? Les vamos a dar tantos millones y dejen que la gente vaya a votar. Déjenlos, por favor. A ese punto, el gobierno patrocinó las pandillas por muchos años. Y viene Dios, hace un milagro. Y yo dije: hoy sí se llenan las iglesias, dije yo. Agradecidos del milagro que Dios hizo. Libertaron a los jóvenes. Fíjate que no había un joven que no se metiera, porque en las comunidades o te metías o te metías. No había opción, era un poder tan fuerte. Entonces Dios libertó y dije: se van a llenar las iglesias. Y no, fíjate, pastor, se empezaron a vaciar. Hoy en Guatemala, pues se dan cuenta, es un país muy bendecido. Concierto que hay en Guatemala, concierto que hay en El Salvador. Antes ni llegaban, ni les gustaba ir. Ahora se ha volteado la gente a la libertad, pero sin Dios. Y yo dije: les va a pasar lo de Estados Unidos. Se están olvidando del Dios que los libertó. Ojo, cuando fue toda la maldad y todo en El Salvador, la gente clamó, oró, pidió. Y ahí es donde Dios dice: todo esto es necesario. ¿Qué es lo que le pasa a Lázaro en la historia que te cuento? Lázaro dice que estaba enfermo, no tenía que comer y él se acordaba. Él necesita, y nos pasa a nosotros, cuando hay problemas, cuando hay necesidad: Señor, Señor, Señor. Pero puede que nos olvidemos. Y yo le enseño a los jóvenes que Dios te va a responder, que es lo que le pasó al Salvador. Y esta historia nos enseña que hay 2 formas de buscar a Dios: o es la necesidad, o es el problema, o es la prueba, o es la gratitud. Yo ya pasé por ese lugar. Dios, líbrame la muerte. Dios, ayúdame. Dios, de verdad. Y no lo hacía. Yo no le cumplía a Dios. De ahí me topé un grupito como este, pequeño, donde hablaban de Jesús. Yo llegué, me acuerdo que me invitó mi amiga. Me invitó a su casa, no me invitó a una iglesia, me invitó a su casa. Cuando vi sacaron la Biblia, yo dije: ay, ¿para qué acepté la invitación? Yo le estaba huyendo a Jesús. A mí me gustaba pecar, me gustaba andar haciendo lo malo. Vacísimo, un hombre vacío, fiestero como no se imaginan, pero vacío.
Todo lo que el mundo me dio, me ofreció, porque así es como engaña a los jóvenes, vas a ser feliz, esto es alegre, esto es bonito, acá. Era una mentira, todo era tan vacío. Entonces, cuando me topo con esa historia que ellos contaron, de hecho no me acuerdo bien, solo me acuerdo que sacaron la Biblia, y yo dije, ay, ¿qué hago aquí metido? Y yo, aunque no lo crean, hubo un poder, así como el poder malo que llama a los jóvenes, hay un poder bueno que se llama Espíritu Santo, que me empezó a llamar y me gustó. Llegábamos, éramos 3, me acuerdo que una vez hicieron una masiva, eran 9, y yo empecé a llegar y leían y me gustaba. Me acuerdo que empecé a ver a mi amigo que tenía orden de captura. Vos venite, le digo yo, aquí están hablando cosas bien bonitas, y él empezó a ir. Y él me decía, me acuerdo cuando salimos, vos, y si esos se enteraran de dónde venimos, me decía, no tengas pena, ellos no nos van a juzgar, no nos van. Y hablaban de Jesús, nuestra vida cambió ahí, al hablar esta palabra. Por eso es hermoso. Entonces, quiero ir al tema. Ahorita solo les estoy dando el contexto de lo que estamos viviendo como humanidad. Entonces, Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pastor. Él sabía de las guerras, sabía de las pestes, sabía. Y ustedes no me dejarán mentir. ¿Quién? Hasta los cristianos nos asustamos. Ay, Señor, que no me lleve el COVID, si me da me muero. Y me va a pasar. Y Dios mostró su amor, su fidelidad. Y termina la pandemia y yo dije, se van a llenar las iglesias. Se empezaron a vaciar. Iglesias cerraron, pastor. Así. Iglesias ya no abrieron porque ya no habían fieles, ya no hay. Conocemos de siervos que Dios los llamó a su presencia. Pero yo digo, Señor, se sigue cumpliendo lo de esa historia. Hay gente que en la necesidad te va a buscar y hay gente que en la bendición se va a olvidar. Se va a olvidar de ti. Pero Jesús decía acá, todo esto que va a pasar todavía no es el fin. Pero esto empezó no en el 2020 y algo, no, 2020 la pandemia. Esto empezó, las guerras, olvídense. Yo no sé si sabían, pero el aborto se legalizó en Estados Unidos en el año 70. Estamos hablando que hace más de 50 años. Todo esto de la comunidad LGTB y todo lo que ustedes ven, todo eso no es nuevo. Todo eso es desde el inicio de la humanidad. Jesús ya sabía eso. Todo esto fue anunciado hace 2000 años. Este es el contexto de lo que estamos viviendo hoy. Este es el contexto de lo que hoy está pasando. Pero quiero ir a esto hermoso me quiero detener en este versículo 14 para ir a la enseñanza del día de hoy. Y dice el 14, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy quiero decirles, ustedes no me dejarán mentir, este evangelio está siendo predicado en todos lados. Quiero que sepan que esta iglesia nace de esta palabra. Hay iglesias que cerraron, hay gente que dejó de servir, pero también hay gente que dijo, Señor, yo quiero cumplir lo que tu palabra dice en el último tiempo, que se predique tu evangelio en todo el mundo, porque el fin va a venir. El fin hoy está más cerca que nunca, está 2000 años más cerca. Estas personas que escribieron la Biblia vivieron creyendo que iban a ver esa venida, no la vieron. Nosotros, a mí no me cabe duda que estamos cerca de ver esa venida, que Dios nos dejó con un propósito después de esa pandemia. Entonces quiero ir que vayan conmigo a la enseñanza, está en San Lucas. Todo lo que leímos te lo dejé de contexto de lo que vamos a leer ahorita. Y quiero que sepan, esta iglesia nace porque es testimonio a la gente del área, porque en ese tiempo, quiero que sepan que cuando el fin sea, Jesús va a poder decirle a la gente de esta área, había una iglesia grande, ¿no te gustaba? Yo levanté una pequeña. Había una que había mucha bulla, ¿no te gustaba? Yo levanté una donde no había mucha bulla. De hecho, se cumple lo que Jesús dice, les toqué flauta y no bailaron. Les toqué música para que se endecharan y no se entristecieron. Él está levantando gente como Luis, está levantando gente para que prediquen este evangelio porque el fin se acerca. Pero vamos a ver la bondad y la misericordia de Dios. Entonces quiero que vayan conmigo a Lucas 17 y les voy a leer la enseñanza de hoy. La lectura es un poquito larga, pero la enseñanza es corta y sé que vas a llevar palabra para tu vida y tu familia esta mañana. Dice Jesús, siempre es el mismo contexto, solo que esta versión es en Lucas. El título dice acá en Reina Valera, la venida del reino. Y vean lo que le preguntaron los fariseos esta vez. Lucas 17:20, si quieren lo anotan, lo pueden leer en casa o si no, síganme en la lectura. 17:20. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia,
ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he ahí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, miren lo que le dice a los discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo ahí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo del fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Esta es la lectura del día de hoy, y la enseñanza de hoy es que el final está cerca. Pero dice Jesús que será como en los días de Noé. ¿Saben qué es lo hermoso de los días de Noé? Que se salvó Noé y su familia, pastor. ¿Sabes por qué Dios nos dejó después de la pandemia? Porque hay familiares nuestros que aún necesitan salvación. Así es. ¿Saben por qué Él no ha venido? Y yo me atrevo a decir que el Evangelio fue predicado ya en todo el mundo. No, es que ha de haber una montaña y una población. No, ya está en todos lados. De hecho, ustedes se meten a las redes sociales y se ponen a ver cosas feas en TikTok. Cuando sentís se te va a atravesar alguien predicando. El Evangelio ya llegó hasta en las redes sociales. El Evangelio está siendo predicado, y Jesús dijo que la clave del fin de este tiempo no era todo lo que hemos vivido ya, porque ya lo vivimos. Hemos vivido guerras, hemos vivido pestes, hemos vivido terremotos. Eso ya, y Él decía: no, todavía no es el fin. El fin será cuando mi Evangelio sea predicado. ¿Saben por qué Dios levantó en este tiempo al pastor Luis? Hay pastores que Dios ha levantado hace muchos años, y es porque cuando el Evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El Evangelio, a mí no me cabe duda que ya ha sido predicado en todo el mundo. Me gustó lo de la Copa América, el detalle. Invitan a un pastor. Yo no sé si sabían que el pastor iba a predicar, y termina predicando a todos los que están viéndole. Y fue hermoso, porque en Europa, mientras se ha desechado mucho toda la creencia y el Evangelio y banderas y cosas, en América somos la esperanza, porque son yo no sé si sabían, América fue el último lugar donde llegó el Evangelio. Todo lo que ustedes leen en la Biblia y todo eso es Asia, es Europa, y en esos lugares ya fue predicado, en todos esos lugares. Por eso hay un avivamiento en América, porque somos el último lugar donde el Evangelio se predicó. Todavía el fuego todavía sigue vivo. Amén. Imagínense el saber un domingo en la mañana, que ustedes se levantaron y dijeron: no, voy a apartar tiempo para Dios. Yo no sé si sabían, yo tengo amigos viviendo en Europa, si no ya está la nani allá. Tenemos gente viviendo de aquel lado, y a Dios lo toman como una superstición. Dios es como que, ay, crees en Dios, y eso es tonto, creer en Dios. Así lo ven allá. Acá hay temor. Acá, por muy alejados que podamos estar o algo, sabemos que estamos mal, sabemos que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, en América fue el último lugar donde llegó el Evangelio, pero por lo mismo es donde ustedes ven gente con fe, donde hay milagros, porque todavía hay fe. De hecho, se pregunta a Jesús en uno de los evangelios, dice: ¿y encontrará fe cuando Él venga? Si Él hubiera venido el día de hoy, hubiera llegado un grupito buscándolo, cerrando sus ojos, levantando sus manos, a pesar de estar cansados, a pesar de tener problemas, necesidades. Y Él hubiera venido, les hubiera dicho: bien hecho, en lo poco fueron fiel,
Porque no están aquí por un hombre, aquí no están por un lugar, aquí están porque necesitan de Dios. Y ahora quiero dejarles el verdadero mensaje de esta mañana por el cual vine. Y será como en los días de Noé. Y será como en el tiempo de Lot. Saben, vienen cosas fuertes para esta humanidad rebelde, pero tú y tu casa serán salvos. Te tengo una buena noticia. Lot fue salvo. Así es. Y su casa. Hubo una mujer, la esposa de Lot volvió atrás, ya no quería salir. Hijo, mis cosas. Y perdón, voy a tener que abrir la Biblia y dejarte este versículo en tu corazón. Porque Jesús viene y dice, porque menciona lo de la mujer de Lot, y dice esto: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Hoy les tengo una buena noticia. El venir a buscar a Dios es negarse. Si le hubieras hecho caso, te hubieras quedado en la comodidad. Yo le hubiera dicho a Luis, ay, vos, que temprano y está lloviendo y hay frío. ¿Vieron cómo estuvo anoche lloviendo? Sí. Yo feliz porque yo cuando llueve digo, hoy mañana no llueve temprano, que se acabe el agua hoy en la noche. Ustedes siguen negándose. ¿Saben? Yo llegué a un grupo como estos hace 18 años. Bendita esa gente que habló de Jesús. Benditos ustedes que están acá. Porque a causa de ustedes su familia va a entrar. Quiero contarles y terminar ya con el tiempo que me queda. Un testimonio. Yo tengo conocí un amigo que es agnóstico. Los que son agnósticos no es que no crean en Dios, simplemente dicen, bien ha de existir un poder, pero no sabemos cuál es. Alguien nos creó, pero no se clasifican como ateos. Porque saben que hay un creador. Y mi amigo me decía, yo admiro tu fe, me dice, yo quisiera tenerla, me dice. Porque yo a veces no siento paz. Y él me decía, mira, yo me medico para poder dormir, no tengo paz, tomo pastillas, a veces cada vez más fuertes. Me dice, y me acuerdo que cuando lo conocí le conté el caso a mi esposa y le digo, mira, conocí a un amigo, esto. Oremos por él, me dijo. Oremos porque un día se encuentre con Jesús como nosotros lo hicimos. Era solo mi amigo, no era mi familia. Nos pusimos a orar con ella y mi esposa pues tiene dones, como la Biblia habla, y que tendrán sueños, visiones, profetizarán. Y me puse a orar por mi amigo y me dice mi esposa, mira, tengo una visión, yo puedo verlo en su habitación como es atormentado, me dice. Pero cuando empezamos a interceder puedo ver cómo el Espíritu Santo sopla y él queda dormido y Dios trae paz, ese Dios vivo trae paz a su vida. Y yo esa noche aprendí el poder de la oración. Dice la Biblia, pastor, y no me dejarás mentir, que dice que la oración del justo, ¿verdad, pastor? Puede mucho. Amén. Hoy tú estás acá con el conocimiento de ese Jesús bueno que ama y perdona, porque hay alguien que todavía no lo conoce. Porque hay alguien que todavía no ha venido a los pies. Hoy quiero desatar esa palabra y decirte, porque Él va a venir en tu vida será como la vida de Noé. Tú y tu casa subirán a esa barca. Tú y tu casa encontrarán esa salvación, porque hay gente todavía que no ha llegado. ¿Saben por qué yo sigo vivo y no estoy en el cielo? Porque mi padre todavía no ha llegado a los pies de Jesús, porque tengo un hermano mayor que todavía no ha llegado. Yo podría caer en la trampa y que no, yo estoy bendecido, Él ya me salvó, y olvidarme de la oración, y olvidarme de la intercesión, y olvidarme de sus promesas. Pero Él me tiene acá con un propósito, porque será como en los días de Noé. Y yo tengo que ser ese Noé que les dice, suban, Él viene pronto, viene un diluvio, y ese es tu trabajo. Porque nuestra familia completa será salva, pero ojo, nos dará tiempo a compartir con alguien más. Este domingo tuvimos encuentro de jóvenes y entre mis servidores me dice, sorprendido, uno de mis servidores me dice, mira, mi hijo me habló anoche, me dice, y me dijo, papá, yo quiero conocer a ese Jesús que le servís. 12 años. 12 años, mira, quiero conocerlo, yo me quiero ir mañana a ese encuentro. Yo le digo a Gerson, se llama Gerson, es lo que la Biblia dice, tú y tu casa. El niño creció ahí entre las vigilias molestando, andando y todo. Yo lo conocí, un bebé. Llevamos ya 18 años sirviendo. Y yo le digo, por eso Él no nos ha llevado, porque quiere que toda nuestra familia venga al conocimiento. Miren, todo esto va a pasar. Vienen cosas peores, lo decías, pastor. Vienen cosas peores, pero Dios nos va a guardar. ¿Saben? Esta crisis económica es necesaria.
para que la gente se acuerde de Dios, pero ustedes tienen un proveedor. Ustedes tienen un Dios vivo. Tengan cuidado, el afán, la ansiedad, hoy más que nunca va a estar tocando la puerta queriendo ahogar estas promesas. Pero quiero decirte que tú y tu casa no va a haber pecado, no va a haber poder, porque los jóvenes están lidiando con poderes muy fuertes. Yo trabajo con jóvenes y conocí a un muchachito hace 3 años y él me decía, mira, estoy en 6º primaria, soy el único que no ha tenido relaciones en mi clase, relaciones sexuales. 6º primaria, yo me quedé asustado. Hoy ese niño sirve con nosotros, profetiza, ya tiene 18 años. Yo lo conocí, tenía como que 13, 14, 12 creo que tenía por ahí. Ya cumplió 18, ya pasaron años. Y yo digo, Señor, tú eres la solución. Así como hay poderes malos, hay un poder que tú buscas, que tú le servís. Y esa oración, Él quiere escucharla. Él quiere pasar contigo a tiempo, a solas. De verdad los felicito y los bendigo por este tiempo que le estamos dando a Dios. Para eso se hizo el domingo, para Él, para descansar y buscarlo. Amén. Pero yo necesito que el lunes ores por los tuyos, que el martes ores por los tuyos, que el miércoles, porque Él viene pronto. Y que sea como en los días de Noé. Yo se lo decía a Luis, sos un Noé, construyendo una barquita. No sé cuántos van a subir, Luis, pero lo estás haciendo bien. Porque si Él viene pronto, tienen que haber locos como Noé y vos sos uno, le dije yo. Le dijiste sí. Y hay gente que va a oír una palabra, hay gente que va a honrar a Dios por lo que estás haciendo. Y en su momento, pastor, tú sabes que Él va a venir a decirnos, en lo poco fuiste fiel. Porque no lo hacemos por multitudes, no lo hacemos por dinero, lo hacemos por Jesús, por el que nos salvó. Entonces hoy quiero terminar, no sé si alguien va a ver el video. En este momento no quiero irme sin que oremos por nuestra familia. Quiero que nos tomemos de la mano como iglesia. Y sepan que Él no ha venido porque hay gente que todavía no ha entrado. Sí. Hay gente que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y tu trabajo no es obligarlos, tu trabajo es amarlos. Sí, y no hay más amor que pases tiempo delante de ese Padre misericordioso y les pongas a tus hijos, sí, les pongas a tus padres, a tus hermanos delante de Él. ¿Sabes la historia del hombre rico y Lázaro, el mendigo que va al cielo? El hombre rico en el infierno decía, Señor, deja que alguien vaya a mis hermanos. Tómalos, oh Dios, por favor. Si nosotros que vamos al cielo no podemos olvidarnos de nuestra familia y podemos decirle, Señor, que alguien le predique a los que no han llegado. Señor, queremos que ellos lleguen al cielo. Y yo le contaba esto a los jóvenes. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Quiero que sepan que hay familia nuestra que ya está en el cielo y que cuando nos arrepentimos son ellos los que hacen la fiesta y dicen, mi pequeña estará conmigo. No sé si tenés padres que ya están en el cielo y cuando tú te arrepentiste ellos hicieron fiesta porque estarías con ellos para siempre. Hoy, Señor, te doy gracias por esta iglesia que nació en este tiempo, que nació en tu corazón, Señor, como una pequeña barca que lleva tu palabra para testimonio en el fin, Señor. Amén. Que se predicó tu nombre. Padre, que esta barca, mi Dios, puedan más subirse, que aquí te busquen, te honren. Te pido por ver donde esté su familia, que te busque, Señor. Bendice sus negocios, su vida, pero trae salvación. Te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que levantes, mi Dios, esa hambre y sed de salvación por los suyos. El tiempo está a punto de terminar y ellos, Señor, son los únicos que pueden clamar, llegar al trono de misericordia, decir, Señor, sálvales, ten misericordia de nuestra familia. Y lo que hiciste, mi Dios, en mi amigo esa noche, lo hagas en nuestras familias. Que tu Espíritu Santo sople, rompa cadenas, pudra yugos de maldición y traiga tu salvación. Que con amor los traigas, como dice tu palabra. Sigue usando a Luis, al pastor, que prediquen tu palabra.
Como siervos fieles, mi Dios, trae fuego, mi Dios, hambre por las almas, Señor. Señor, y se cumpla todo lo que se ha cumplido en tu palabra, y que sea como Noé, Señor, nosotros y nuestra familia en esa barca, como en los tiempos de Lot, dice que será tu venida, nosotros y nuestra familia, líbranos del juicio que viene, Señor. Te doy gracias, Señor, porque el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Y sigues esperando, tienes paciencia para con nosotros, para que todos procedan al arrepentimiento. Hoy bendigo, mi Dios, estas familias, Señor. Levántalos aún de madrugada para que peleen por los suyos, para que levanten, mi Dios, esa oración de salvación, porque ellos y su casa serán salvos, Señor. Los bendigo, te doy gracias por la familia Santi Esteban, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios. Que tú los estás preparando para tu venida, Señor. Cada uno por nombre tú los conoces, los bendigo, Señor. Que ellos y su casa sean salvos, Señor. Y gracias. Que nada de lo que venga a esta humanidad nos asuste, porque es necesario, Señor, que no se turbe nuestro corazón, como tú lo decías en Mateo, Señor, que leímos, que no se turbe, pues es necesario que todo esto acontezca, pues vienes pronto. Te doy gracias. Hoy queda esa promesa en ellos, mi Dios, que ellos y su casa serán salvos, Señor. Amén. Te damos gracias. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Los bendigo y gracias por estar acá. Me confirman de que será como en los días de Noé. Ustedes ven a la gente, decía la lectura, se casan y a Dios lo tienen a un lado. Pero aquí seguimos en nuestra pequeña barca diciendo Él viene pronto, juicio viene pronto. Pero lo hermoso es que vamos a ver la bondad de Dios. Vamos a ver la bondad de Dios, Mirlita. Vamos a ver a Dios en nuestras vidas, nuestras familias. Sepan que en este tiempo Dios está visitando muy fuerte. Yo hoy saludaba a la mami de este chico de 12 años que se fue al encuentro y me dice, mira, estoy feliz porque me decía Mateo se llama el hijo, levántame media hora antes. Todas las mañanas, de la hora que me levanto, tengo que hablar con ese Dios que conocí. 12 años y yo, Dios mío, seguís haciendo la obra con poder, con amor, y no se pierdan este tiempo. Este tiempo que estamos viviendo la humanidad es un tiempo de salvación. Aunque veamos cosas feas, pastor, porque yo no me esperaba al Snoop Dogg ahí con su gran churro, decían los memes ahí de las Olimpiadas, pero es un tiempo de salvación. La gente pues ve perdición y todo, es obvio, pero es un tiempo de salvación, un tiempo de paciencia, donde Él nos tiene paciencia y misericordia para que el que no está cerca se acerque, el que no conoce, conozca. Así que los bendigo, sigan buscando a Dios, que es lo que nos toca. El que permanezca hasta el final, ¿verdad, pastor? Ese será salvo. Entonces los dejo con el siguiente punto, para que sigamos compartiendo acá como iglesia. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor.